Ok, ya estamos grabando. Ya, la clase de hoy vamos a hablar un poquitico de un tipo de mutaciones y de ordenamientos a nivel cromosómico. Estos las vamos a ver ahora porque estamos hablando, ¿cierto?, de los cromosomas. La vez pasada, en la clase pasada, hablamos de la teoría cromosómica de la herencia y hablamos cómo apenas en el siglo XIX fue que se descubrió, se probó, o se descubrieron los cromosomas, y apenas a principios del siglo XX fue que se probó científicamente con la drosófila que los cromosomas eran el material, o era donde estaba el material genético de la herencia, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poquitico ya más técnico, ¿cierto?, de qué es lo que son las mutaciones cromosómicas. Vamos a hablar un poquitico de la ciencia que estudia los cromosomas, la citogenética en particular, técnicas citogenéticas. Y al final vamos a hablar un poquitico de lo que son los reordenamientos y aneuploidías, ¿ya? Básicamente vamos a hablar de técnicas citológicas, poliploidías, aneuploidías y rearreglos estructurales cromosómicos. Es como el contenido de hoy. Y vamos a empezar hablando un poquitico de lo que son las técnicas citológicas y citogenéticas, ¿ya? Estas se refieren a herramientas o técnicas para hacer preparaciones de células y en particular para estudiar cromosomas, ¿cierto? Cuando hablamos de citogenética estamos hablando del estudio de cromosomas en la célula. Y hoy en día existen un montón de técnicas bien avanzadas para estudiar distintos aspectos de la estructura de los cromosomas, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo, ¿cierto? Esto es sacado de un paper en una revista de oncología, ¿cierto?, el estudio del cáncer, en donde muestra distintas técnicas por así decirlo, de pintado de cromosomas, en donde se tiñen, ¿cierto?, de un color, por ejemplo, azul oscuro todos los cromosomas, y con otros colores como verde y rojo cromosomas específicos, ¿ya? Esto sirve para ver rearreglos cromosómicos, ¿cierto?, cambios que son bien útiles, sobre todo en el momento de estudiar algunas enfermedades como el cáncer, ¿ya? Luego vamos a hablar un poquitico de eso más en detalle. Esta técnica acá se conoce como FISH, o hibridización in situ, en donde hay unas ondas específicas que tienen un fluoróforo que se unen específicamente al cromosoma que a mí me interesa, y luego con ciertos tipos de luz van a emitir fluorescencia que se puede ver a través del microscopio, ¿ya? Y en función del pigmento que yo utilice van a haber distintos colores que se distinguen ahí en la imagen. ¿Cierto? Para poder llegar ahí se utilizan técnicas citológicas. Hoy en día esto lastimosamente no lo podemos hacer en el laboratorio, pero antes se hacía cuando no habían tantas restricciones en términos de ética, ¿cierto? O de salud, etcétera, en donde uno podía sacar una muestra de sangre, ¿cierto?, cultivarla o separarla, ¿cierto?, en un tubo de ensayo por centrifugación, sacar los glóbulos blancos, cultivarlos in vitro, ¿cierto?, estimular su crecimiento, su división, para que hubiesen harta mitosis, y luego por un proceso químico fijarlas en una plaquita, en un portaobjetos, y mirarlas al microscopio luego de teñirlos, ¿ya? Esa técnica se utiliza hoy en día para estudiar cromosomas. Existen varias técnicas para teñir estos cromosomas, ¿cierto?, para verlos. Aquí tienen, por ejemplo, un tipo de bandeo que se llama quinacrina, ¿cierto? La quinacrina es de la familia de la quinina, es una droga antimalaria, y tiene alta afinidad por el DNA. Entonces se une al DNA, y cuando uno irradia con luz ultravioleta emite
cierta fluorescencia que se puede ver. Y se pueden ver aquí cromosomas, ¿ya? Teñidos con quinacrina. Existe el clásico, otro bandeo que es muy conocido y se utiliza mucho, como el bandeo G de Giemsa, que es una técnica de tinción que no es fluorescente y se corresponde a la mezcla de dos sustancias que son la tiacina y la eosina. Y se llama Giemsa por el autor, que es un científico que se llamaba Gustav Giemsa. Y este tipo de bandeos tiene la particularidad que crea un patrón de bandas ya específico para cada cromosoma y que es reconocible. O sea, hay gente que estudia y que es especialista en reconocer estos patrones de bandeos y a partir de ese estudio pueden inferir un montón de cosas sobre la estructura de cromosomas, si hay rearreglos, etc. ¿Ya? Y esta es lo que se conoce como el chromosome painting, ¿ya? Donde se utilizan sondas específicas para cada cromosoma con fluoróforos y se puede ver de esta forma también. Aquí, por ejemplo, tienen varias sondas distintas, una sonda específica para los centrómeros, que son estos como rojos o rosados en cada uno de los cromosomas. Está el azul, que es todo el ADN, y están estos pares de cromosomas que están de color como verdoso, ¿cierto? Que es una tinción, es una sonda específica para esos cromosomas que no sé cuáles son, pero ahí están. Entonces, a partir de estos estudios, ¿cierto? Hay gente que se dedicó a estudiar los cromosomas, por ejemplo, en humanos se dieron cuenta de que todos los cromosomas se podían clasificar en función de su tamaño y su forma, ¿ya? Aquí tienen un cariotipo humano, en donde están ordenados, ¿cierto? Y en función de su tamaño y forma se les dieron nombres o números, ¿cierto? Aquí tienen un cariotipo humano, donde el cromosoma, por ejemplo, más grande es el 1, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3. Tienen la característica, por ejemplo, que el centrómero está en la mitad o casi en la mitad. Hay aquí en otros en donde el centrómero no está en la mitad. Hay unos más chicos, hay unos más grandes, en fin. Ya en función de todas esas características se han ordenado y hoy en día se reconocen, ¿cierto? Del 1 al 22 y los dos cromosomas sexuales. Cada cromosoma a su vez se puede describir, ¿cierto? Se conoce como los ideogramas. Y el ideograma de un cromosoma es simplemente la forma de describirlo. Entonces, a partir de un bandeo, yo puedo describir un cromosoma. Normalmente, si yo tengo un cromosoma, por ejemplo, que tiene el centrómero a un lado y tiene un brazo más largo que el otro, entonces yo puedo decir que el brazo corto va a ser el P, el brazo largo va a ser el Q, ¿cierto? Me puedo referir a una zona de un cromosoma como el 5P, estamos hablando del cromosoma 5, la región, el brazo corto, y ahí hay un montón de bandas que están descritas también, que son estos números que ven acá, ¿ya? Y yo puedo describir ese patrón de bandeo como un ideograma, ¿ya? En función de la morfología, etc. También ciertos tipos de estudios permiten observar variaciones citológicas. Entonces, yo puedo tener cambios en la ploidía en un organismo. Normalmente hablamos de organismos euploides, ¿cierto? Que tienen un set completo de cromosomas. ¿Cierto? Una euploidía es un organismo diploide que tiene, por ejemplo, 2 copias de cada cromosoma, o triploide que tiene 3, así sucesivamente. Y podemos hablar de organismos aneuploides, ¿cierto? Que tienen cromosomas particulares o partes de estos que están sobre o subrepresentados, es decir, que les sobra o que les falta algún cromosoma o alguna parte de cromosoma. Hablamos también de aneuploidía, ¿cierto? Lo que implica la aneuploidía, perdón, implica un desbalance genético, pero la poliploidía no, ¿cierto? En la aneuploidía hay sobra o falta un cromosoma, un pedazo, mientras que la poliploidía indica cuántas copias de todos los cromosomas tiene un organismo en particular. Y hay rearreglos en donde no hay un desbalance genético, sino que hay un cambio en la estructura, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, un pedazo de un cromosoma se sale de un cromosoma y se une a otro cromosoma.
Entonces la cantidad neta de material genético se mantiene, pero la estructura cambia. La poliploidía es bastante común, sobre todo en plantas. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los vegetales que ustedes van y compran en la frutería, o varios de ellos, son poliploides. La frutilla es un ejemplo clásico, ¿cierto? Si ustedes van a la frutería y compran frutillas así que son gigantes, que se ven muy grandes, lo más probable es que son poliploides, ¿ya? Así hay muchas, ¿cierto? El algodón es poliploide, las plátanos es poliploide, el trigo es poliploide. Hay muchas de las plantas cultivadas que son así, ¿ya? Y esa característica se ha ido seleccionando porque en general ese aumento en el número de copias de los cromosomas hace que el rasgo, en particular de los frutos, el tamaño aumente, sean más vistosos, más apetitosos, más productivos, etc. Poliploides pueden haber estériles, ¿cierto? Recuerden, en una meiosis normal, yo tengo aquí que cada uno de los cromosomas, de los pares de cromosomas se divide en tétradas, hermanas, y después en la anafase 1 hay una segregación a cada una, ¿cierto? De un par para cada lado durante la anafase 1. Y cuando tengo poliploidía, por ejemplo, tengo tres copias, va a haber un desbalance, ¿ya? Bueno, aquí ya respondí la pregunta, ¿cierto? Entonces, si hay triploide, va a haber un desbalance y probablemente puede haber una esterilidad. Hay poliploides que son fértiles, ¿ya? Y generalmente ocurre en plantas, no se sabe muy bien exactamente cómo ocurre la poliploidía, pero imagínense que yo tengo plantas, ¿cierto?, de especies distintas que van a producir gametos aquí representados por letras distintas, y estas hibridizan, ¿cierto? Pueden ser especies que son muy cercanas entre sí y van a formar un híbrido que en teoría es estéril, ¿ya? Porque tiene dos sets de cromosomas que no son idénticos. Y una forma de sobrepasar eso es duplicar todo el material genético, ¿cierto? Es volverse tetraploide. Y al volverse tetraploide compensa y puede producir gametos que son viables y seguir siendo o generarse una especie que sea fértil. Entonces es una forma de que explicar el por qué existen tantas plantas, por ejemplo, que son poliploides. Aquí tienen una idea de cómo se originó el trigo hoy en día que nosotros comemos, con el cual hacen el pan, ¿cierto? En la panadería es un trigo que es hexaploide y se cree que es el producto de dos eventos de hibridización, ¿cierto? Teníamos los dos ancestros del trigo, que eran dos plantas, dos pastos, por así decirlo, que en algún momento hibridizaron. Ese híbrido era infértil, pero para sobrepasar eso logró duplicar todo su material genético, de volverse tetraploide, pasó de ser diploide a tetraploide. Y luego ese híbrido se cruzó con otra especie también distinta. Y la única forma de este resultado de ser viable fue volver a duplicar su material genético, ¿ya? Y quedó hexaploide. Y ese es el trigo que comemos nosotros hoy en día. Entonces uno puede distinguir, ¿cierto?, en este tipo de poliploides, en los organismos que son alopoliploides, ¿cierto?, que se crean por hibridación entre especies distintas, y autopoliploides, que se crean por duplicación cromosómica en una misma especie. Y esas duplicaciones cromosómicas son claves en la formación de poliploides. Yo les decía que en plantas son muy comunes, hay muchas plantas que son poliploides, y sin embargo esto es muy raro en animales, ya no se conocen muchos animales que sean poliploides. Ahora, si uno mira en el tiempo y se va atrás y mira la evolución de organismos y cuenta
Hoy en día tenemos acceso a muchos genomas enteros, ¿cierto? De invertebrados, de peces, de tiburones, etcétera, y uno los puede comparar. Y a partir de esa genómica comparada, hoy en día sabemos que, por ejemplo, el ancestro de los tetrápodos, que somos todos nosotros, ¿cierto? Cuando uno lo compara, por ejemplo, con el genoma de los tiburones, los invertebrados, parece que hubo en algún ancestro hace mucho tiempo, hace más o menos 500 millones de años, hubo 2 duplicaciones enteras del genoma que dio origen a todo este linaje de vertebrados, ¿ya? Y eventualmente se cree que hubo otra duplicación entera del genoma en el ancestro, ¿cierto? Hace más o menos 300 millones de años, del ancestro que dio origen a todos los peces óseos. Ya estamos hablando hace muchísimo tiempo y desde entonces no hay evidencia de que hoy en día en las especies de hoy en día haya poliploides. Hace un tiempo, esto es un trabajo que se publicó en los años 90 por un equipo de investigadores de la Universidad Austral, de hecho, donde mirando la citogenética de unos ratones, ¿cierto? La rata roja de Vizcacha, se dieron cuenta de que los espermatozoides de este ratón, de esta rata, eran inusualmente grandes, ¿cierto? Aquí tiene una fotografía de espermatozoides de ratas de ese mismo género y aquí está la vizcacha, que era muy grande, ¿cierto? Y tenía un número inusualmente alto de cromosomas, ¿cierto? Tenía 51 pares de cromosomas, me parece que era, ¿ya? Y en ese momento ellos lo reportaron como una novedad porque se sugerían que era una poliploidía, ¿cierto? Era tal vez la primera tetraploidía reportada en un animal, no se conocía ninguna. ¿Cierto? Luego en algún momento hicieron la secuenciación del genoma entero de este animal y al compararlo con otros genomas se dieron cuenta que no era tetraploide en realidad, sino que el origen de ese genoma tan grande era que tenía muchos elementos repetitivos, transposones, que son elementos bien curiosos, bien curiosos. Solo para que se hagan una idea, el genoma de nosotros, de los humanos, ¿cierto? Que tiene 3.000 millones de pares de bases, más o menos la mitad de ese genoma está compuesto por estos elementos, que todavía no sabemos muy bien qué son y cuál es su función. Luego vamos a dedicar una clase a hablar de estos elementos porque son realmente bien interesantes y bien misteriosos. Y como les digo, ocupan la mitad de nuestro genoma estos elementos. Y bueno, en este animal al final se descartó que era una poliploidía, era una cantidad enorme de estos elementos, ¿ya? ¿Cierto? Esa poliploidía, también puede existir poliploidía y politenia en tejidos específicos. Y eso ocurre cuando pasa un fenómeno bien curioso que se llama la endomitosis, que es cuando hay replicación cromosómica y separación de cromátidas hermanas, pero no hay división celular, ¿ya? Esto produce tejidos poliploides sin que el organismo en sí sea todo poliploide. Y pueden ocurrir, hay veces en donde los cromosomas hermanos no se separan, ¿cierto? Y eso resulta en unos cromosomas gigantes que casi que se pueden ver al ojo del nudo, que se llaman cromosomas politénicos. Esos cromosomas ocurren, aquí tiene una fotografía de un cromosoma politénico en Drosophila, son cromosomas gigantes. Y es muy curioso porque solo ocurren en las glándulas salivales de las larvas de la drosófila, ¿ya? De hecho, bueno, a ustedes no les toca, pero cuando yo estaba haciendo mi pregrado en biología, uno de los prácticos que teníamos que hacer, que había un laboratorio de drosófila, era disectar las larvas de la drosófila, sacarle las glándulas salivales y observar los cromosomas politénicos, ¿ya? Y se puede ver con un microscopio común y corriente. Son muy grandes. Toda una estructura bien curiosa que ocurren y gracias a estos cromosomas politénicos, como pueden ver ahí, tiene un montón de bandas que han habido un montón de avances en citogenética estudiando estos cromosomas. ¿Ya? Existen mapas de cromosomas politénicos que se pueden hacer en función del bandeo, ¿cierto? Y ahí estudiar con mucha más claridad todo lo que son rearreglos, translocaciones, etcétera, que lo vamos a ver en un momento.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo que es la aneuploidía, que tiene que ver con la sub o la sobrerepresentación de un cromosoma, de un segmento cromosómico. ¿Ya? Esto puede tener efectos importantes en el fenotipo, ¿cierto? Porque ya hay un desbalance importante en la cantidad del material genético. A modo de vocabulario, ¿cierto? Es importante que lo conozcan. Hablamos de aneuploidía cuando hay un cambio numérico en parte del genoma. Hablamos de trisomía cuando hay una triplicación de un cromosoma en organismos que son diploides. Hablamos de hipoploidía, en donde hay un segmento de cromosoma o un cromosoma entero que falta. De hiperploidía, cuando hay un cromosoma o un segmento cromosómico que sobra. Y de monosomía, cuando hay la ausencia de un cromosoma en un individuo que normalmente es diploide. ¿Ya? Los efectos de estas aneuploidías se han estudiado en distintos organismos, ¿cierto? Hay unos trabajos muy bonitos en el cardo, estos cardos, que es una planta que produce unas semillas, y no sé si ustedes las han visto, acá en el sur no son tan comunes, pero más en el norte sí las hay. Y es una planta que en función de las trisomías que tenga, ¿cierto? De si le sobra tiene un cromosoma extra, de sus 12 cromosomas, produce frutos que son distintos de forma, ¿cierto? Entonces aquí tienen distintas trisomías para el cromosoma 1, para el 2, para el 3, para el 4 y así sucesivamente, y todas producen formas distintas. ¿Ya? En humanos también existe, ¿cierto? Tiene efectos un poco más severos. Tal vez el más conocido es el síndrome de Down, ¿cierto? Que es una trisomía del cromosoma 21. Aquí tienen un cariotipo donde hay 3 copias del cromosoma 21. Y bueno, yo creo que todos ustedes conocen los rasgos asociados a este síndrome, ¿cierto? Que puede variar en función en severidad, etcétera, pero es algo que es bien conocido por todos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, entonces hablaríamos de un cariotipo 47XX más 21 para describir esta trisomía, ¿cierto? Normalmente serían 46 cromosomas en una persona con cariotipo normal. 47 quiere decir que le sobra uno, tiene uno en exceso, y aquí decimos más 21 es que es el 21 que tiene una copia de más. Yo creo que ustedes todos han oído hablar de que este tipo de rearreglos cromosómicos o la probabilidad de que un hijo tenga el síndrome de Down aumenta con la edad de la madre, ¿no? No sé si han oído hablar de eso. ¿Cierto? Mientras más mayor sea la mamá, es más probable que ocurra que el riesgo de síndrome de Down. Y esto tiene una raíz biológica muy interesante. ¿Cierto? Esto es como un paréntesis que lo hago, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Y es porque en las mujeres, ¿cierto? A diferencia de los hombres, en donde la espermatogénesis ocurre constantemente, ¿cierto? Nosotros estamos produciendo espermatozoides constantemente. La meiosis en las células germinales en las mujeres, ¿cierto? Empieza en el feto, ¿cierto? Es decir, desde el feto ya se sabe cuántos óvulos habrá o tendrá una mujer por el resto de su vida, ¿cierto? Se desarrollan, hay una primera fase de la ovogénesis que empieza, ¿ya? Y se detiene, ¿cierto? Queda en esa parte de la ovogénesis en profase 1 hasta la pubertad, ¿ya? Y solamente en la pubertad, cuando empieza la pubertad, es que empieza y sigue el ciclo, ¿cierto? Sigue el ciclo óvulo tras óvulo a medida que hay en cada uno de los periodos. Pero todas esas células quedan congeladas, ¿cierto? En profase 1 de la meiosis.
¿ya? Y de hecho no se completa todo el ciclo hasta que el huevo es de hecho fecundado. Entonces se cree que esta sucesión entre las trisomías, por ejemplo, y la edad de la persona tiene que ver con esta congelación o congelamiento, por así decirlo. Mientras más pasa, más posible es de que durante la segregación de los cromosomas en la meiosis, ya después, ocurran problemas de segregación, ¿ya? ¿Cierto? O que ocurran lo que se conoce como la no disyunción cromosómica, ¿ya? ¿Cierto? En donde, por ejemplo, tenemos durante la meiosis, ¿cierto? Una aquí de los dos pares de cromosomas, las dos tétradas, o la tétrada normal, y si no hay disyunción, en la primera parte de la meiosis yo voy a tener gametos diploides para el cromosoma 21, por ejemplo, y nulos, que les va a faltar el cromosoma 21. Y si ocurre en la segunda, voy a tener, ¿cierto? Si no hay disyunción aquí en la segunda parte, bueno, voy a tener menos probabilidad de que haya problemas. La mitad de los óvulos van a ser normales o la mitad de los gametos van a ser normales y hay estos dos que van a tener problemas, ¿ya? No quiere decir, no estoy diciendo que no ocurra en hombres también, ¿cierto? La no disyunción cromosómica puede ocurrir en hombres también y ocurre en hombres, pero es más común en mujeres, ¿cierto? Y se cree que es por este congelamiento de esta meiosis durante el desarrollo, ¿ya? Ahí tienen una tablita, no se ve muy bien, pero hay una tablita que describe diferentes aneuploidías en humanos. Está, por ejemplo, el síndrome de Down, está el síndrome de Patton, ¿cierto? Que hay un exceso del cromosoma 13, el síndrome de Edward, donde hay un exceso del 18, el síndrome de Turner, ya donde falta un cromosoma X. Alguien me preguntaba por creo, ¿no? O lo había sugerido en la clase pasada, ya no me acuerdo, ¿no? Está el síndrome de Klinefelter, donde hay un exceso del cromosoma X. Y así sucesivamente. Y no voy a hablar en detalle sobre los efectos que pueden tener, ¿cierto? Y los pueden estudiar ustedes, es como más, no es mucho el objetivo de esta clase, pero generalmente todas estas aneuploidías tienen efectos en el fenotipo importantes. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, está una explicación de cómo se llega al síndrome de Turner, donde falta un cromosoma. ¿Cierto? Puede ser que le falte, que el huevo no tenga el cromosoma X, ¿cierto? Y llegue el espermatozoide con el cromosoma X y se produzca el síndrome de Turner, ¿cierto? Y también puede ocurrir teniendo huevo y cromosoma y espermatozoide normales, pero que haya una no disyunción o disyunción desigual durante el desarrollo del cigoto muy al principio. Y eso puede tener consecuencias o hacer que haya células del cuerpo que tengan todos los cromosomas y algunos que les falte el X, y se conoce como un mosaico somático. ¿Cierto? Entonces puede haber el síndrome de Turner, ¿cierto? Mosaicismo somático, que hay células 45X y células 46XX. En Drosophila, por ejemplo, está descrito también, esos mosaicos producen organismos que son ginandromorfos, es decir, que tienen características tanto masculinas como femeninas. Aquí tienen, por ejemplo, una mosquita que es presente la mitad de su cuerpo con rasgos sexuales femeninos y la otra con rasgos sexuales masculinos, ¿ya? Esto ocurre con ese tipo, cuando estas no disyunciones ocurren ya en el cigoto. Entonces, bueno, también ya siguiendo, pueden haber mutaciones cromosómicas que son de tipo estructural, ¿cierto? Estas involucran grandes segmentos cromosómicas o incluso cromosomas completos. Y se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿cierto? Unas que se conocen como las intracromosómicas, que ocurren dentro de un cromosómica, ¿cierto? O intercromosómicas, que involucran, ¿cierto?, más de un cromosoma. Y vamos a hablar de ellas en detalle, pero las primeras se pueden agrupar o describir como deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones.
Y las intercromosómicas son las translocaciones, ¿cierto? Y las translocaciones robertsonianas. Estas últimas son bien interesantes desde el punto de vista evolutivo. Entonces, vamos a hablar primero de las supresiones y las duplicaciones de segmentos cromosómicos, ¿cierto? Una lesión es un segmento de cromosoma que falta y una duplicación es un segmento que sobra, ¿ya? Eso se puede ver bien aquí en esta lámina. Imagínense que yo puedo describir mi cromosoma con segmentos A, B, C, D, E, F, G y H, ¿cierto? Y una lesión, por ejemplo, es un segmento que falta, en este caso el segmento D. Si se pierde, yo voy a decir que le falta o que hay una lesión de ese segmento, ¿ya? Simplemente una pérdida de un segmento cromosómico. Se pueden detectar con estudios citogenéticos porque cuando hay una pérdida de un segmento durante el apareamiento, en la mitosis o en la meiosis, hay un pedazo de un cromosoma que no se va a poder aparear, ¿cierto? Y va a formar estas estructuras como una especie de loop, ¿cierto? De ojillo en la meiosis. Y entonces esto se puede ver o identificar cuando existe. Hay otras de lesiones ya más severas, por ejemplo, cuando falta todo un pedazo, una rama de un brazo de un cromosoma. Uno de ellos, muy conocido, se conoce como el síndrome de Cri-du-Chat. Esto es una palabra en francés por el médico que la describió la primera vez, que Cri-du-Chat en francés quiere decir como el grito de un gato o el maullido de un gato. Y es porque los bebés que nacían o nacen con este síndrome en particular lloran, ¿cierto? O su llorado es como el de un gato, ¿cierto? Es muy similar. Y es una lesión del brazo corto del cromosoma 5, ¿ya? Hay duplicaciones, ¿cierto? Una duplicación ocurre cuando un segmento de un cromosoma se encuentra repetido, ¿cierto? En este caso, imagínense el segmento B y C, si se duplica, vamos a llamarlo una duplicación. Esas duplicaciones pueden ser de distintos tipos, ¿cierto? Pueden ser en tándem, es decir, que el mismo pedazo se duplica y se inserta justo después del pedazo de donde proviene. Puede ser en reversa, en tándem, es decir, que se pega al lado, pero el orden es a la inversa. Y puede ser en terminal, en tándem, ¿cierto? Se involucra un extremo de un cromosoma, ¿ya? Luego, cuando veamos los transposones, vamos a hablar un poquitico de que probablemente ellos están al origen o son responsables de muchas de estas anomalías. Esto se ha estudiado mucho en cromosomas politénicos. Aquí pueden ver estructuras de cromosomas politénicos donde se ven este tipo de cosas, ¿cierto? De duplicaciones, de lesiones, etcétera, porque hay un apareamiento extraño durante la meiosis, ¿ya? También se han descrito con relación al fenotipo, ¿cierto? Aquí hay, por ejemplo, una mutación que se llama la tipo BAR, porque el ojo de las drosófilas adquiere esta forma como de barra, ¿cierto? Y está asociado a una duplicación de un pedazo de uno de los cromosomas de la drosófila. Y cuando hay doble o triplicación de ese mismo segmento, esa mutación es todavía más severa. Ahí pueden ver el ojo normal, ojo bar y ojo doble bar, ¿cierto? Entonces hay un efecto importante en el fenotipo. Esas duplicaciones generalmente se producen por crossing over desigual durante la meiosis, ¿cierto? Entonces, si no hay apareamiento igual de los dos cromosomas o de las dos cromáticas durante la meiosis y hay crossing over, pueden ocurrir duplicaciones de un segmento, ¿ya? Aquí como muestra la figura, no voy a entrar en detalle, pero básicamente es uno de los mecanismos que explica el por qué existen estas duplicaciones. Ahora, el segundo tipo de desarreglos son los estructurales, ya en donde hay un reordenamiento interno o con otro cromosoma, ¿ya?
Aquí hablamos de inversiones, por ejemplo, que pueden ser pericéntricas o paracéntricas, si involucran o no involucran el centrómero, ¿cierto? Pericéntricas quiere decir que involucren el centrómero, ¿cierto? Como en este caso, si hay una inversión de este fragmento y involucra el centrómico, se llama pericéntrica. Y si es un fragmento, por ejemplo, acá el CDE, que no involucra el centrómero, se conocen como paracéntricas. También eso implica que va a haber un apareamiento anormal durante la meiosis y se presentan estas especies de loops, ¿cierto? Uno de los cromosomas tiene que dar la vuelta para poder aparearse bien durante la meiosis y se pueden identificar al microscopio. Estas inversiones tienen consecuencias, ¿cierto? Si hay apareamiento y hay esta estructura de loop, al haber cruzamiento, se van a generar cromosomas que tienen problemas, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos un cromosoma que le falta un pedazo, porque este pedazo se pegó de este cromosoma se pegó acá. Y el resultado pueden ser gametos que tienen un exceso o falta de información genética. ¿Ya? Esta era, por ejemplo, una que era paracéntrica, ¿ya? Que no involucra el centrómero. Y aquí tiene un ejemplo con una pericéntrica, donde también van a haber un montón de consecuencias, ¿ya? En términos de la cantidad del material genético. El otro tipo son las translocaciones, ¿ya? Que ocurren cuando hay un segmento de un cromosoma que se desprende y se une a un cromosoma diferente, ¿cierto? Hablamos de diferente cuando es un cromosoma no homólogo. Estas pueden ser recíprocas, ¿cierto? Si hay un intercambio de un cromosoma al otro y del otro al uno, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos dos cromosomas no homólogos, ¿cierto? En donde uno, un pedazo de un cromosoma se va por ejemplo, el BC se va al cromosoma no homólogo y el pedazo MN se va al cromosoma de donde vino el pedazo AB, ¿ya? ¿Cierto? Este pedazo en rojo venía de este cromosoma y este pedazo en verde venía de este cromosoma. Entonces se conoce como una translocación recíproca. Aquí un ejemplo de una translocación muy común, se conoce como el cromosoma Filadelfia, ya que está asociado a un tipo de leucemia, se conoce en clínica como la leucemia granulocítica crónica. Es una consecuencia de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. ¿Ya? Entonces tenemos el 9 y 22, en donde un pedazo del cromosoma 9 se va al 22 y un pedazo del 22 al 9. Y esto está asociado con la leucemia, ¿cierto? Porque esto implica la desactivación o la pérdida de función de un par de genes que son muy importantes en el control del ciclo celular. De hecho, no es la desactivación. Estos genes quedan activados sin frenos, por así decirlo, y hacen que haya una proliferación celular importante sin control en los granulocitos, ¿ya? El BCR y el CABR. Aquí tienen un cariotipo, ¿cierto? Pintado con este chromosome painting, donde todos los cromosomas están de distinto color, de un paciente que tiene cromosoma Filadelfia. Y de hecho, en este caso, involucra 3 cromosomas, el 22, el 8 y el 9. ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, el 9 que tiene un pedazo del cromosoma 22 y tiene un pedazo del cromosoma 8 también. Hay un tipo de translocaciones que generan lo que se conoce como cromosomas compuestos, ¿cierto? Que se generan mediante la fusión de cromosomas homólogos, cromátidas hermanas o segmentos cromosómicos homólogos. Las más comunes son a partir de lo que se conoce como translocaciones robertsonianas, ¿ya? Que se forman por la fusión de 2 cromosomas heterólogos en sus centrómeros, ¿ya? Es decir, que tienen un brazo largo y un brazo corto, donde hay una unión.
y queda un cromosoma, ¿cierto? Estos se llaman cromosomas acrocéntricos y el producto es un cromosoma metracéntrico, ¿cierto? Es decir, que tiene dos brazos relativamente, un centrómero en la mitad. Y el otro producto, estos dos pedacitos, los dos brazos cortos se pierden. Estos son bien interesantes, en particular porque se cree que nosotros como humanos, ¿cierto? Somos el producto o algunas de las cosas que nos diferencian de nuestros primos, los otros grandes primates, es una translocación robertsoniana, ¿ya? Los otros grandes primates, como los bonobos, los chimpancés y los gorilas, tienen 48 pares de cromosomas, ¿cierto? Nosotros tenemos 46. Y cuando uno hace el estudio de la citogenética, ¿cierto? De los cariotipos y compara nuestro cariotipo con el de ellos, el cromosoma humano 2 es muy similar, ¿cierto? Un brazo del cromosoma 2 es muy similar a uno de los cromosomas en los chimpancés y el otro brazo es muy similar a otro cromosoma, ¿cierto? Y se cree que nosotros somos el producto, ¿cierto? Parte de en el camino de la evolución en nosotros, hubo una reducción en el número de cromosomas a partir de una translocación robertsoniana, ¿ya? Y por lo cierto, esto va a decirle que no solamente, ¿cierto? No necesariamente todas las translocaciones y todos los rearreglos pueden ser negativos, ¿cierto? El resultado es que si nosotros fuimos el producto de esta translocación, bueno, no fue tan desventajosa, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí contando esta historia hoy en clase. Puntos claves, ¿cierto? Una inversión invierte el orden de los genes, una translocación intercambia segmentos entre cromosomas no homólogos, cromosomas compuestos resultan de fusión de cromosomas homólogos o de la fusión de brazos de cromosomas homólogos, y las translocaciones robertsonianas resultan de fusión de cromosomas que no son homólogos. Aquí les dejo una tablita, ¿cierto? Que resume básicamente toda la clasificación de mutaciones cromosómicas, ¿cierto? En función si es del cambio del número de cromosomas o el cambio en número y disposición de pedazos de genes dentro de un cromosoma, ¿cierto? Si son dotaciones completas o número de cromosomas, si el cambio es en número o en disposición, ¿cierto? Y cada una de ellas, ¿cierto? Que les sirve como para tenerlo un resumen de todo esto. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy No, profe. callados, muy callados hoy. Parece que quedó muy claro o no entendimos nada. Pero bueno, ojalá haya sido que quedó muy claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, chicos, para el práctico de mañana vamos a volver a utilizar el mismo software, así que les pido el favor que ensayen la opción que les di para tratar de conectarse. Traten de cerrar el browser que tengan, de volverlo a abrir, de ingresar desde la página. A ver, voy a tratar de hacerles una demostración acá. ¿Cuál es que es el CBS? ¿Cuál es que es el sitio web? ¿Alguien se acuerda? CGS.
Em, traten entonces siempre de ingresar, si están viendo mi pantalla, el https cgslab.com sin utilizar el www y de entrar por acá, ¿cierto? De Launch CGS. Eso les debe abrir otra ventana. Y de ingresar por ahí. ¿Ok? Traten de ingresar, si una de las cuentas les sale problema, traten de ingresar a la otra, y si hay una que les sale problema y en la otra no, por favor me lo comunican, porque yo estoy ahora en constante comunicación con el desarrollador de este programa, ¿cierto? Para tratar de solucionar esto lo antes posible, pero necesito retroalimentación de ustedes para poder hacerlo, ¿ya? Entonces traten de ingresar por ahí y me avisan cómo les va. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Voy a parar la grabación si no hay más preguntas. Compartir pantalla, ¿o no? Sí, dale. Ahí está grabando. Es que nos dimos cuenta que a mí me sale que la población tiene 69 a 31 y mi compañera tenía que era de 60 a 40. Entonces, a lo mismo cuál elijamos, no Sí, teníamos el mismo problema, sí, siendo que porque el número de hijos cambia cada vez que, o sea, el número de hijos no importa, porque si tú lo haces y ella lo hace, van a ser simulaciones distintas. El rasgo va a ser el mismo, ¿cierto? Pero el número total va a cambiar. Cada vez que ustedes lo hagan, el programa genera de forma aleatoria el número de hijos, así que no va a ser nunca el mismo exactamente igual. Pero la segregación del rasgo sí, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? ya. Pero no importa que a ti te salgan, que el número total sea distinto. Las proporciones debiesen ser más o menos las mismas, ¿cierto? Con alguna diferencia, pero ustedes ya tienen la herramienta estadística, ¿cierto? Para decir si esas diferencias son o no significativas de lo que ustedes esperan, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Y según esto, lo que nos están dando acá son los hijos, ¿cierto? En el W esa es la población salvaje, que si lees en la página anterior, antes de ingresar ahí te dicen que esos son plantas, ¿no? Plantas que se capturaron en Sí, la las naturaleza, plantas. ¿cierto? Entonces esa es la población de plantas, donde Sí. tienes 60 que tienen el rasgo de una senescencia temprana y 31 que tienen el rasgo de una senescencia tardía, ¿cierto? Eso no son los hijos son los que tú has sacado en el pote 7, 8 y 9 que yo veo ahí en la pantalla. En los cruces. Claro, Mm, ¿cierto? ok. Sí, porque lo estábamos haciendo así, pero es como los típicos ejemplos que nos dan cuando hacen un cruce. Sí, es que es tal Entonces, cual no sé como si lo hemos estaría- visto en clase, o sea, el razonamiento es el mismo. Si ustedes tienen un rasgo, ¿cierto? Bueno, para mí tal vez lo primero que yo haría sería cruzar organismos de un rasgo con el organismo del otro y ver qué pasa, ¿cierto? Ahora, otra cosa que Mm, se hace mucho en genética clásica es generar líneas homocigotas. Entonces, para yo estar seguro que un organismo, por ejemplo, es homocigoto, recesivo o homocigoto dominante, lo que hago es cruzar organismos que tienen el mismo rasgo muchas veces, ¿cierto? Durante varias generaciones, hasta obtener, hasta estar seguro que los hijos siempre tienen el mismo rasgo y nunca tienen el otro rasgo. Y eso se llama una línea endogámica, que lo vimos en clase, ¿cierto? Yo estoy ahí seguro de que mis papás sí. son homocigotos.
Y una vez que tengo los homocigotos, puedo hacer el cruce de un homocigoto para un rasgo, ¿cierto?, dominante y recesivo, y ahí ya puedo generar predicciones, porque ya sé que los hijos, por ejemplo, van a ser todos heterocigotos, ¿cierto? Entonces eso me va a informar, ese cruce me va a informar de si el rasgo es dominante, codominante, etcétera, ¿cierto? Y esos hijos que son todos heterocigotos, si yo los cruzo entre sí, me va a informar también porque voy a tener predicción de cuáles son las proporciones de los hijos. Y así sucesivamente, ¿ya? Pero como les digo, no hay reglas. O sea, lo importante aquí es que ustedes utilicen su intuición, lo que hemos visto en clase, y que ustedes jueguen a ser Mendel, ¿cierto? Jueguen a ser científicos que están estudiando cómo se segregan estos rasgos. Entonces, pueden hacer los cruces, pueden hacer un número infinito de cruces, todos los que se les ocurran. No hay cruces que van a hacer ustedes, que van a ser más informativos que otros, obviamente. No tienen que hacerme un reporte Y de eso tenemos 200. que... A mí no me interesa, no, ¿cierto? Ustedes hacen los que quieran. Si hacen 200 cruces que no son informativos, no me tienen que incluir todo eso, ¿cierto? La información de cada cruz en el reporte. Van a ser 200 páginas que yo no voy a leer, ¿cierto? Ok. Pero pueden hacerlo, por ejemplo, ¿cierto? Si quieren incluir eso en el reporte y decir, hicimos tal cruz y tal con este y el resultado fue este, y nos dimos cuenta de que eso no era informativo, entonces lo eliminamos. Ya, ahí está resumido esa parte en el informe, ¿cierto? Pero lo importante es que digan cuáles son las Ya. cruces que guardaron, por qué son informativos y por qué esos cruces que hicieron, ¿cierto? Los llevaron a la conclusión que llegaron, ¿cierto? De cuál es la herencia de ese rasgo en particular, ¿cierto? Cuál es el alelo dominante, el Ok. recesivo, etcétera. Eso es lo que a mí me interesa. Ya. Gracias, profe. Ok. Acuérdense que el chi crítico se calcula en función de los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, el que vimos en clase, como teníamos 4 categorías, le restábamos 1 a esas 4 categorías y nos quedaban 3 grados de libertad. Si ustedes están haciendo cruces ahora en donde solamente hay un rasgo y hay 2 categorías, ¿cierto? Entonces les queda un solo grado de libertad cuando hacen el chi cuadrado, ¿ya? Entonces yo les pasé una tablita, o en el programa hay una tablita donde ustedes van ahí en Stats, ahí creo que les paso la tablita, pero ni siquiera tienen que mirar la tablita, el programa les arroja un valor P, ¿cierto? Les dice el valor del chi cuadrado y en alguna parte les dice el p-value, ¿cierto? Ese p-value, repito que lo vimos en algún momento, pero es significativo, es decir, la diferencia es significativa si ese valor es muy chiquito, normalmente si es menor a 0.05, ¿ya? Decimos que la diferencia que yo estoy observando es significativa, ¿cierto? Y por lo tanto mi modelo, ¿cierto? Lo observado y lo esperado no se ajusta. Si ese valor P que le sale ahí, ¿cierto? Ese valor P va entre 0 y 1, pero si le sale mayor a 0.05, decimos que la diferencia no es significativa, ¿cierto? Y por lo tanto, yo no puedo decir que lo observado y lo esperado difieren significativamente, es decir, son estadísticamente parecidos. ¿Sí se entiende? Yo sé que es medio complejo porque es como valor pequeño sí es diferente y valor grande no es diferente cuando hablamos del valor P, pero es probabilidades de error, ya básicamente lo que dice. Un valor P, cuando le sale un valor P de 0.01, quiere decir que yo puedo estar seguro de un 99% de que esas diferencias sí son significativas, ¿ya? Más o menos cómo se interpreta. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí, cuando dice diferencia significativa se refiere como que no se cumple el modelo mendeliano, Es correcto, algo ¿cierto? así. Que lo que yo observo es significativamente distinto de lo que yo espero, ¿cierto? Cuando digo significativo, ¿cierto? Es porque en todo esto estamos hablando que siempre hay un margen de error, ¿cierto? Siempre existe
como cuando lanzamos una moneda, ¿cierto? El ejemplo que les daba de la moneda, si yo tiro una moneda que yo sé que en teoría tiene que caer la mitad de las veces cara y la mitad de las veces sello, y yo la tiro 10 veces al aire, ¿cierto? Y me caen 6 caras y 4 sellos, no quiere decir al tiro que la moneda está sesgada, ¿cierto? Entonces estos test estadísticos me permiten incluir esa incertidumbre, ¿ya? Y voy a decir, por ejemplo, si yo tiro una moneda y se me caen 6 caras y 4 sellos, ustedes pueden hacer el test de chi cuadrado, ¿cierto? Yo espero 5 y 5, pero a mí me sale 6 y 4. Me va a decir, esa diferencia no es significativa, ¿cierto? Es azar, es ruido. Pero si ustedes hacen el ejercicio de tirar la moneda y les sale 10 caras y 0 sellos, ¿cierto? Y ustedes esperan 5 y 5, si hacen el chi cuadrado, probablemente el chi cuadrado les va a decir que esa diferencia sí es significativa. Entonces, estadísticamente, quiere decir que es probable, ¿cierto? Ustedes pueden tener una certeza del más del 95% de que esa moneda sí está sesgada, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, y por ejemplo, si me da el P me da 0,4, lo tomo como no significativo. 0.4 es no Sí, significativo, claro. Quiere decir que ya. la certeza tuya de esa diferencia es solo del 60%, ¿ya? Entonces, en esas ocasiones nosotros, ¿cierto? Generalmente uno es conservador y dice, para que una diferencia sea significativa realmente, yo necesito estar seguro por lo menos en un 95%, ¿ya? Entonces, por eso tomamos el valor de P de 0.05. Porque eso quiere decir que si es igual o menor a ese valor, yo puedo tener una certeza del 95% de que esas diferencias sí son significativas, ¿ya? Entonces 0,4 no es significativo, 0,3 no es significativo, 0,051 no es significativo, ¿cierto? El valor es 0.05. 0.049 sí es significativo, ¿se entiende? Sí, profe. Súper. ¿Alguna otra pregunta?